entre dos o más medicamentos, en lo que el efecto combinado es mayor que la suma de los efectos individuales de cada medicamento por separado. Este fenómeno puede llevar a un aumento en la eficacia del tratamiento o una reducción en los efectos secundarios en comparación con el uso de cada medicamento de forma aislada. Con respecto a los tipos de sinergismo, vamos a tener sinergismo de suma, sinergismo de potenciación, sinergismo y sinergismo de facilitación. Yo les voy a explicar sobre el sinergismo de suma y ya mis compañeros más adelante les van a explicar sobre los demás sinergismos. Con respecto al sinergismo de suma, debemos de saber que este es un concepto muy utilizado en la tecnología y en diferentes ciencias, que básicamente describe al sinergismo como el efecto combinado de dos o más sustancias que van a actuar estando juntas. Entonces, un efecto combinado básicamente va a ser la suma de los efectos individuales de cada uno de los fármacos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos dos fármacos, sabemos que cada fármaco va a tener un efecto determinado, tienen un diferente efecto. Entonces, al momento de juntar o administrar estos dos fármacos, vamos a tener como resultado la suma de estos dos fármacos individualmente y así sin potenciar, sin darle una amplificación adicional. No va a haber una amplificación adicional, como por ejemplo el sinergismo de potenciación, que tiene como un mayor efecto al momento de juntar los fármacos. Entonces, por ejemplo, si un fármaco A, como vemos acá, reduce un 20% y lo administramos más un fármaco B que reduce el dolor un 30%, como resultado, al momento de administrar estos dos fármacos, vamos a tener la reducción del dolor a un 50%. Entonces, la diferencia entre el sinergismo de suma y el sinergismo de potenciación es que el sinergismo de potenciación, al momento de combinar estas dos sustancias juntas, el efecto va a ser mucho mayor a comparación de la suma de los dos fármacos. Con respecto a el sinergismo de suma es algo esencialmente teórico, ¿no? Que en la realidad no se va a aplicar, pero que se pone como ejemplo para entender qué diferente es el sinergismo de potenciación, que es lo que realmente vamos a usar clínicamente, ¿no? Continuemos. Con respecto a las características, vamos a tener la combinación de los fármacos, porque al momento de administrar dos o más fármacos, o sea, vamos a poder administrar dos o más fármacos simultáneamente. También la afinidad por el mismo receptor. Eso significa que los dos fármacos van a tener una estructura complementaria con la estructura del receptor, van a tener la misma estructura complementaria. Y así estos dos van a poder actuar sobre el mismo receptor, pero con diferentes mecanismos de acción. Y esto va a hacer que se potencie el efecto y ampliar su espectro de acción. Con respecto al incremento del efecto, va a haber también incremento del efecto, que el efecto total puede ser mayor a la suma de los efectos individuales de cada fármaco por separado. Y vamos a poder administrar dosis mínimas, a comparación de administrar solo un fármaco por separado. Obviamente vamos a tener que administrarlo en más cantidad, a comparación de administrar dos fármacos juntos. Esta combinación de los fármacos va a permitir que utilicemos dosis más bajas de cada medicamento individualmente. Con respecto a la aplicación de odontología, tenemos acá un caso que es de un paciente de 28 años que experimenta dolor y hinchazón severa y en el primer premolar superior izquierdo tras una endodoncia. Entonces, para nosotros poder controlar eficazmente el dolor y la inflamación, se le recetó ibuprofeno más dexametasona. La combinación de estos dos fármacos y el ibuprofeno individualmente lo que va a hacer es aliviar el dolor y la inflamación, pero a un uso prolongado de este fármaco, a altas dosis puede aumentar el riesgo de efectos secundarios gastrointestinales. Y la dexametasona lo que va a hacer es va a suprimir la respuesta inflamatoria del cuerpo. Los beneficios que vamos a tener al momento de combinar estos dos fármacos va a ser el control efectivo, se va a poder hacer una reducción de la inflamación, controlando el control efectivo de la inflamación va a minimizar este hinchazón y también va a haber una disminución del riesgo de complicación, que lo que significa que va a haber la inflamación, se va a minimizar el riesgo de complicaciones como infecciones operatorias. Y como dije, también al momento de administrar estos fármacos en conjunto, vamos a poder recetar menor cantidad de ibuprofeno de este fármaco y así. Ya. Ojo que sí es un ejemplo válido porque ibuprofeno es analgésico, antiinflamatorio, que actúa inhibiendo la enzima ciclooxigenasa, tanto 1 como 2.
y dexametasona es un corticoide que es antiinflamatorio y actúa con otros mecanismos de acción diferentes. Sí es un ejemplo válido, pero no es algo que debamos hacer en la clínica, porque al incrementar, o sea, al utilizar los dos de forma conjunta, se incrementa mucho el riesgo de efectos adversos a nivel digestivo. Yo puedo usar, para que tengan una idea, ¿no? Si yo uso solo ibuprofeno, el riesgo de que se produzca un cuadro de gastritis está entre 5 a 7%. Si yo uso dexametasona, el riesgo está entre 2 a 3%. Pero si uso ibuprofeno junto con dexametasona, el riesgo supera el 20%. O sea, hay más efecto beneficioso, pero también puede haber, para este caso particular, más riesgo de efectos adversos. Así es un buen ejemplo, pero en la práctica es preferible no usarlo de manera común, ¿no? ¿Ya? Ahora le doy Ya voy a poner sobre el sinergismo de potenciación. Es decir, el sinergismo de potenciación es cuando un fármaco el fármaco principal aumenta la eficacia de otro sin tener un efecto terapéutico en consecuencia. Por ejemplo, en sus características son el aumento de su efecto. Este fármaco mejora el efecto del otro, sin producir un efecto terapéutico, y mejora su eficacia. Reduce los efectos secundarios al tener menos proporción del fármaco y tiene diferentes mecanismos. Aquí tenemos un caso clínico que es una paciente de 45 años que se somete a una extracción dental compleja de la pieza 4-6 y su tratamiento es la codeína, que se le va a aplicar 30 miligramos de codeína con 500 miligramos de paracetamol. Lo que va a hacer el paracetamol es potenciar la codeína, ya que este es un opioide, y este opioide va a hacer que actúe como un analgésico más potente para lo que tiene, para la extracción dental. Claro, ahí sí es un ejemplo de algo que sí se usa, ¿no? Es un ejemplo correcto. Paracetamol es un analgésico que actúa inhibiendo una enzima que se llama ciclooxigenasa 3 y codeína actúa bloqueando el dolor en otros sitios específicos, ¿no? Promoviendo la serotonina, uniéndose a receptores opioides. Sí es un buen ejemplo de algo que más o menos se utiliza en casos de dolor de moderado a severo. Y bueno, van a ser los beneficios del sinergismo de potenciación. Es que como vamos a aplicar menos codeína, lo que va a causar es que va a tener menos efectos adversos, como pueden ser náusea y somnolencia. Y al aplicar menos de esta codeína, con el paracetamol, vamos a hacer que, estos se paralicen. Y eso es mi compañero. Eso es el sinergismo de facilitación. Resumiendo, uno de los fármacos facilita el efecto del otro. Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos, que es la amoxicilina más el ácido clavulánico y la lidocaína como permifenol. Bueno, la amoxicilina es el ácido clavulánico. Sabemos que el ácido clavulánico no es un antibiótico. Pero ayer les poníamos un ejemplo a sus compañeros, pero un ejemplo, creo que es el de la vida cotidiana más fácil, pero quizás todos no lo entienden, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha jugado básquet alguna vez? ¿Saben cómo se juega básquet? Sí. ¿Una idea? ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de sinergismo de facilitación es lo que pasa en el básquet. Cuando alguien va a lanzar, pero quiere evitar que le llegue la marca, ¿qué es lo que hacen normalmente? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama eso? Hace una cortina, ¿no? ¿Han visto alguna vez? Entonces, un ejemplo creo muy deportivo. Una cortina, o sea, imagínense, ¿no? Que su compañero Valentino quiere lanzar al aro, pero su compañera, ¿cuál es su nombre, señorita? Nicole. ¿Y su nombre? Marcelo. Imagínense que Nicole quiere salir a marcarlo. ¿Qué hace Marcelo? Se para delante de ella simplemente a obstruirla para que no lo marque a Valentino y Valentino puede lanzar y encestar, ¿no? Eso es una cortina, se llama en básquet, ¿no? Obstruye que alguien interrumpa lo que va a hacer su compañero. Algo así es el sinergismo de facilitación. Es que es algo que tiene pocos ejemplos y es un poco difícil de entender. Es cuando dos fármacos van a administrarse de forma conjunta, pero solamente uno tiene efecto. El otro no va a hacer nada, simplemente va a facilitar que el primero haga mejor su acción, ¿no? Ustedes han visto, quizás en microbiología, han visto qué diferencia hay entre amoxicilina sola y amoxicilina con ácido clavulánico, que está comentando su compañero. ¿Cuál será la diferencia, Valentina, ya que está explicando? El ácido clavulánico bloquea. La que sí te bloquea, por ejemplo, en bacterias. ¿Qué es lo que va a bloquear el ácido clavulánico? Por ejemplo, en bacterias
bacterias es lo que bloquea la beta-lactamasa. Ajá, la Y beta-lactamasa. así, ¿No? así Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros usamos solamente amoxicilina? Que las bacterias que son resistentes producen una enzima que se llama beta-lactamasa. ¿Y qué hace la enzima? Destruye el antibiótico deja de funcionar. Entonces, para evitar eso, ¿qué se hace? Se administra amoxicilina asociada con ácido clavulánico, ¿no? Es como que Valentina es la amoxicilina, Marcelo es el ácido clavulánico, Nicole es la beta-lactamasa, ¿no? Nicole no va a poder destruir a Valentino porque le está protegiendo Marcelo, ¿no? ¿Se entiende? Pero, ¿Marcelo va a hacer la canasta? No. ¿Quién va a hacer la canasta? Valentino. Entonces, esa es la idea. En un sinergismo de facilitación, un fármaco es el que actúa, el otro no va a actuar. Simplemente, como dice su nombre, va a facilitar que el primero ejerza su acción. Ácido clavulánico no tiene. El que radica las bacterias es la amoxicilina. Entonces, por eso se asocia amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Qué otro ejemplo tendremos, Valentín? La lidocaína con epinefrina. Por ejemplo, vemos que la lidocaína es una anestesia local, pero la epinefrina hace vasoconstrucción y hace que la lidocaína no se vaya tan rápido. Y así le facilite una mayor eficacia. De manera las características. Tenemos lo que es la interacción positiva, pues no, son componentes involucrados que trabajan juntos de manera que su interacción produce un efecto combinado mayor que la suma de los efectos individuales. Vemos que es la mejora del rendimiento, ya que facilitan la sinergia, que no solo mejora la eficacia de cada componente, sino que también incrementa el rendimiento global del proceso. Tenemos lo que es la complementariedad, que son los elementos que interactúan, deben tener características que se complementen entre sí, y la adaptabilidad, pues la capacidad de adaptarse y ajustar la colaboración según las necesidades o condiciones cambiantes, pues es crucial para mantener la sinergia efectiva. Bueno, ahora aplicación del sinergismo en facilitación. Tenemos una paciente femenina de 35 años que acude a una consulta para la extracción de una tercera molar inferior implantado. Como antecedentes tenemos que es alérgica a los analgésicos no esteroides. Su tratamiento inicial se le aplicará amoxicilina con ácido clavulánico, más lidocaína, más epinefrina. También tenemos como intervenciones farmacológicas adicionales lo que es el paracetamol más codeína, más desarmetrazona y clorhexidina. Pues como beneficio tenemos un manejo del dolor efectivo y una mínima inflamación, una cicatrización adecuada de la zona de extracción. La combinación de paracetamol con codeína da un alivio del dolor sin efectos significativos, mientras que la dexametasona y el enjuague con clorhexidina contribuyen a una recuperación más rápida sin complicaciones. Claro, ahí es incluso un sinergismo de potenciación que involucra ya no solamente dos fármacos, sino más fármacos, ¿no? Dos analgésicos, paracetamol con codeína, y le agregamos un potente antiinflamatorio que es dexametasona, y le agrega un antiséptico que es clorhexidina, entonces el paciente va a tener un mejor postoperatorio. Bueno, conclusiones. Concluimos que al analizar el sinergismo en sus diversas formas de suma, condensación y facilitación, como también sus características descriptivas, pues es evidente que el sinergismo desempeña un papel fundamental en tratamientos. No solo optimiza la eficacia de los procedimientos, sino que también reduce riesgos y complicaciones, conduciendo a una mejor salud. En resumen, la aplicación consistente del sinergismo en odontología no solo impulsa la eficiencia clínica, sino que también eleva el estándar de atención y los resultados para el bienestar dental general. Las referencias. Ya, muy bien. ¿Cuáles son sus apellidos, jóvenes?